Una aeronave que debía ser solo un medio para llegar a un concierto, terminó convirtiéndose en el escenario de una tragedia que conmocionó a todo un país. En este vuelo, viajaba el cantante colombiano Jason Jiménez junto a su equipo más cercano en una ruta que habían recorrido decenas de veces, sin imaginar que esta sería la última. 90 segundos después del despegue, el avión perdió potencia, intentó regresar al aeropuerto y terminó estrellándose, sin dejar oportunidad de supervivencia. Lo ocurrido abrió un intenso debate sobre las decisiones tomadas antes del despegue, el estado del motor, la altitud del aeropuerto y el peso que llevaba la aeronave. En esta historia revelaremos los puntos clave que explican por qué un vuelo aparentemente rutinario se convirtió en un desastre inevitable, y cómo cada segundo previo al impacto contó más de lo que cualquiera imaginaba. El día del accidente comenzó como cualquier jornada habitual dentro de la intensa agenda artística de Jason Jiménez. El cantante, de 34 años, se preparaba para viajar con su equipo hacia Medellín, donde debía presentarse esa misma noche. A bordo lo acompañaban personas fundamentales en su vida profesional y personal, entre ellos, su representante, Jefferson Osorio, el productor visual Juan Manuel Rodríguez, y su asistente, Oscar Marín. Todos formaban un grupo unido, acostumbrado a desplazarse constantemente por todo el país, para cumplir con conciertos, grabaciones y compromisos, que exigían precisión y una logística impecable. Al mando del vuelo estaba el capitán Fernando Torres, un piloto joven que había alcanzado al menos 500 horas de vuelo, un logro significativo en su carrera. Su dedicación a la aviación era evidente en su forma de trabajar y en la pasión que compartía públicamente en redes sociales. A su lado, viajaba Walter Mora, miembro del equipo artístico, que ese día ocupó el asiento de copiloto, algo común en operaciones privadas cuando se necesita apoyo o compañía en cabina. A pesar de que el grupo estaba acostumbrado a volar juntos, y de que la aeronave había sido utilizada en numerosas ocasiones para cumplir con la exigente ruta de presentaciones del artista, nadie imaginaba que este vuelo tendría un desenlace irreversible. Todo parecía avanzar con normalidad, pero desde los preparativos previos al despegue, comenzaron a aparecer señales que más tarde resultarían cruciales para entender lo que ocurrió. La aeronave en la que viajaba el equipo era un Piper PA-31 Navajo, un bimotor ampliamente utilizado para vuelos privados y operaciones charter en Colombia. Aunque su tamaño compacto pudiera sugerir limitaciones, este modelo es conocido por su confiabilidad y capacidad para transportar entre 6 y 9 ocupantes, siempre y cuando las condiciones de operación sean las adecuadas. El avión estaba registrado en Estados Unidos, bajo la matrícula N325FA, y contaba con las inspecciones vigentes, según confirmó la Aeronáutica Civil horas después del accidente. Sin embargo, incluso una aeronave con mantenimiento al día, enfrenta desafíos importantes cuando opera desde aeropuertos ubicados en zonas de gran altitud. El aeropuerto de Paipa, punto de partida del vuelo, se encuentra a unos 2.500 metros sobre el nivel del mar. A esa elevación, la densidad del aire disminuye de manera significativa, lo que reduce el rendimiento de los motores y exige una mayor extensión de pista para un despegue seguro. En estas condiciones, cada metro recorrido se vuelve crítico, y cualquier variable adicional puede alterar por completo el margen de seguridad. La pista disponible en Paipa es relativamente corta, apenas unos 1.640 metros. Esta longitud limita el tipo de aeronaves que pueden operar con suficiente holgura y obliga a planificar el despegue con precisión milimétrica. Todo debe estar correctamente calculado. Peso total, potencia de los motores, temperatura, mezcla de combustible y distancia necesaria para alcanzar la velocidad de rotación. En un lugar con estas características, cualquier desviación de los parámetros ideales puede traducirse en una dificultad mayor para ganar altura. A pesar de estas limitaciones, Jason Jiménez utilizaba con frecuencia esta aeronave para desplazarse a diferentes regiones del país. La decisión tenía sentido desde el punto de vista logístico, ya que le permitía llegar a compromisos en tiempos reducidos y cumplir una agenda exigente. No obstante, el vuelo en cuestión
combinó varios elementos que, juntos, incrementaron la complejidad de la operación. Entre ellos se encontraba la altitud del aeropuerto, la corta longitud de la pista y el peso total del grupo a bordo, así factores que en conjunto condicionaban la capacidad del avión para despegar con margen suficiente. Lo que sucedió en los minutos posteriores demostraría que el entorno operativo no solo era desafiante, sino que también podía convertirse en un punto decisivo para determinar el desenlace del vuelo. Minutos antes del despegue, surgieron indicios que más tarde serían analizados con detenimiento por expertos y autoridades. Un video que se volvió viral mostraba al capitán Fernando Torres realizando el rodaje mientras miraba su teléfono celular. En redes sociales este detalle generó una ola de críticas y acusaciones, insinuando una supuesta distracción que podría haber comprometido la seguridad del vuelo. Sin embargo, desde una perspectiva técnica, la imagen requería una interpretación diferente. Durante el rodaje, los pilotos suelen realizar diversas tareas relacionadas con la preparación final del vuelo. Revisan cartas de navegación, corroboran procedimientos, ajustan parámetros y verifican detalles de última hora que forman parte de la operación normal. Consultar un dispositivo no necesariamente implica negligencia, siempre y cuando los protocolos se cumplan antes de iniciar la carrera de despegue. La clave, en cualquier caso, es que todos los checklists deben completarse en el momento adecuado y en el orden establecido. Lo que llamó la atención de muchos fue una alerta en el panel de instrumentos que aparecía encendida antes de que la aeronave se alineara completamente con la pista. El mensaje mostraba la indicación BAT-PRB, un aviso que generó confusión entre quienes desconocían las características del Piper Navajo. Algunos interpretaron erróneamente que se trataba de una falla en las turbinas, pero el avión no opera con turbinas sino con motores de pistón. La alerta estaba relacionada con un sensor que podría haber estado registrando valores incorrectos de parámetros críticos del motor. Aunque un aviso de este tipo no significa automáticamente un fallo catastrófico, tampoco debe ignorarse en una aeronave que opera en condiciones exigentes. Una lectura errónea puede llevar al piloto a tomar decisiones basadas en información imprecisa, especialmente respecto a la potencia disponible, la mezcla de combustible o el desempeño de los motores. Y en una fase tan delicada como el despegue, un margen de error mínimo puede convertirse en un riesgo importante. Hasta ahora no se sabe si el capitán Torres interpretó la alerta como no crítica, o si decidió continuar confiando en la capacidad de la aeronave. Lo cierto es que la señal estaba presente antes de iniciar la carrera de despegue, y sería uno de los elementos que más adelante alimentarían las hipótesis sobre lo que realmente ocurrió en esos últimos minutos previos a la tragedia. Cuando la aeronave inició finalmente la carrera de despegue, quedó en evidencia que necesitaba cada metro disponible de la pista. Las condiciones de altitud, el peso total a bordo, y la posible lectura incorrecta del sensor, contribuían a un escenario en el que el margen operativo era extremadamente estrecho. Para comprender mejor esta situación, se comparó el desempeño del avión en este vuelo, con otro registrado meses antes por el expiloto Camilo, quien había operado la misma aeronave en el mismo aeropuerto, pero con solo 2 personas a bordo. En aquel vuelo anterior, el Piper Navajo alcanzó la velocidad de rotación en aproximadamente 25 segundos, desde que se aplicó la potencia máxima. En contraste, el día del accidente, la aeronave tardó cerca de 30 segundos en levantar la nariz, un retraso aparentemente pequeño pero significativo desde el punto de vista aerodinámico. Tomando en cuenta la aceleración promedio del modelo, esos 5 segundos adicionales representaban alrededor de 115 metros más de pista recorrida antes de iniciar el ascenso. En un aeropuerto como el de Paipa, donde la pista es corta y la altitud-densidad reduce de forma natural la potencia de los motores, esos metros adicionales pueden determinar si un despegue se realiza dentro de márgenes seguros o si se convierte en un desafío crítico. Aún así, el avión logró desprenderse del suelo y alcanzar aproximadamente 50 metros de altura. Pero el ascenso fue limitado, estable y demasiado bajo, para ofrecer un margen de maniobra adecuado frente a cualquier eventualidad.
Un testigo en tierra relató que escuchó cómo el motor parecía apagarse y encenderse repetidamente, una descripción que coincide con una posible pérdida intermitente de potencia. La aeronave inició un viraje a la derecha con el objetivo evidente de regresar al aeropuerto para un aterrizaje de emergencia. Sin embargo, mientras completaba el giro, el motor volvió a fallar, y la aeronave perdió la sustentación prácticamente de inmediato, entrando en un descenso abrupto imposible de recuperar. El impacto ocurrió a 1 milla de la pista, en una zona rural donde testigos intentaron acercarse para ayudar. Pero el combustible almacenado en las alas se encendió en cuestión de segundos, envolviendo la estructura en llamas y dejando sin opciones a quienes se encontraban a bordo. El dispositivo de emergencia se activó automáticamente a las 4:11 de la tarde, confirmando un impacto violento del que nadie pudo sobrevivir. La combinación de factores técnicos, ambientales y operativos creó una cadena de eventos, donde cada decisión y cada condición influyeron en el desenlace final. La tragedia no fue producto de un único error, sino de una suma de elementos que juntos superaron la capacidad de recuperación de la tripulación. A medida que avanzaron las primeras horas después del accidente, comenzó a construirse un panorama más claro de lo sucedido, aunque todavía lejos de una conclusión definitiva. Las autoridades confirmaron que la aeronave había logrado despegar, pero con un rendimiento limitado, que la mantuvo apenas a 50 metros de altura, durante los 90 segundos que permaneció en el aire. Ese borde crítico entre mantenerse en vuelo y perder la sustentación, demuestra que cualquier anomalía, por mínima que fuese, podía desencadenar un desenlace fatal. Los investigadores manejan varias hipótesis, entre ellas una falla de motor agravada por el peso total a bordo y las condiciones de altitud que reducen la potencia disponible. También se evalúa si la alerta previa al despegue pudo haber sido una señal temprana de algún parámetro anómalo que afectaba el desempeño del motor. Cada pieza, cada segundo y cada lectura del panel tiene ahora un peso enorme dentro del análisis técnico. Sin embargo, hasta que no exista un informe oficial, todas las conclusiones permanecen abiertas y sujetas a revisión. Lo que sí resulta innegable es el impacto emocional que dejó la tragedia. Jason Jiménez no solo era un artista de reconocimiento nacional, sino un líder cercano a su equipo, alguien que compartía el camino con quienes viajaban junto a él aquel día. Su círculo de trabajo estaba conformado por personas que lo acompañaron durante años, que creían en su proyecto y que formaban una familia profesional unida por metas compartidas. Perderlos a todos en un solo instante dejó un vacío que aún se siente en el mundo artístico y en las comunidades que lo seguían. Las imágenes del lugar del accidente, el testimonio de quienes vieron caer la aeronave, y el recuerdo de la alerta que apareció minutos antes del despegue, han mantenido viva una pregunta que muchos aún se hacen: ¿pudo haberse evitado esta tragedia? Existió un momento decisivo en el que la aeronave ya no tenía margen para recuperarse. Hasta que se publiquen los resultados oficiales, cualquier análisis debe hacerse con prudencia, reconociendo que un accidente aéreo rara vez es consecuencia de un solo factor, sino de una cadena compleja que se va construyendo paso a paso. Mientras tanto, esta historia nos recuerda la fragilidad de cada vuelo y la responsabilidad que implica operar en condiciones adversas. También resalta la importancia de la precisión técnica, del cumplimiento riguroso de los procedimientos y del valor de detener un vuelo cuando algo no parece estar dentro de los límites seguros. La tragedia de Paipa no solo marcó al mundo artístico, sino que abrió un debate profundo sobre la seguridad en la aviación privada. Hoy, lo único certero es el legado que dejaron quienes viajaban a bordo y el impacto que su partida tuvo en miles de personas. Sus historias siguen vivas en los escenarios, en las canciones, en los proyectos que construyeron y en la memoria de quienes los acompañaron. Entender lo que ocurrió no solo es una necesidad técnica, sino también un acto de respeto hacia ellos y hacia quienes buscan respuestas. Cada informe, cada análisis y cada detalle revelado nos acerca un poco más a comprender un suceso que cambió la vida de muchos para siempre.